La parte importante de hacer una correcta valoración de una herida es que si yo valoro correctamente mi herida, voy a poder ofertarle a mi paciente soluciones. Soluciones en cuanto a qué, no a lo que yo creo, sino a lo que yo sé, a lo que yo vi y a lo que yo valoré. Si yo tengo las bases de valoración de las heridas, si yo sé valorar un paciente con heridas, cuando yo conozco un producto, cuando yo conozco una terapia, en cualquier momento yo sé decidir en qué momento la quito, la pongo y paso a otra. Por eso primero vemos valoración y después la parte de producto. La terapia VAC nace como una necesidad para enfrentarnos pacientes que representan un reto. Pacientes en donde tenemos riesgo inminente en muchos casos de pérdida de la vida. El VAC llegó a salvar vidas de muchos pacientes en donde tenemos estas características y estos pacientes tenían buenas posibilidades de recuperación. Incluso actualmente en los sitios en donde no tenemos este tipo de terapias, estos pacientes terminan en una defunción por una herida, ¿sí? Cuando tenemos terapias que nos pueden ayudar a salvarle la vida al paciente. En el caso del pie diabético, hacemos campañas de salvamiento de extremidades, en donde el paciente lo iban a amputar y al hacer una correcta valoración y adecuación de la terapia, salvamos la extremidad del paciente. Y muchas veces salvar una extremidad es salvar una vida. ¿Por qué? Cuando un paciente pierde una extremidad, entran con la pérdida y muchos pacientes terminan con dificultad para aceptar esta pérdida. Aquí vemos otros retos, los pacientes que sufren accidentes traumáticos, en donde tenemos heridas que aparentemente cierran, pero terminan exponiendo el material de osteosíntesis, en donde tenemos heridas infectadas por los fijadores externos, heridas en donde hasta el hueso llega a contaminarse. Estos son los retos a los que nos enfrentamos día con día. Y estoy segura que ustedes más de alguna ocasión en su vida han visto este tipo de heridas. Pero hay heridas que llegan a ser muchas veces un poquito más traumáticas que otras. Y tenemos a los pacientes que terminan con abdomen congelado, en donde hace algunos años el abdomen congelado llevaba a estos pacientes, aproximadamente el 99% de los pacientes terminaban en defunción por este tipo de problemas. Y el VAC vino a ayudarnos a preservar la vida de estos pacientes con soluciones para poder hacer un cierre en tiempo récord de estos pacientes. ¿Alguien ha tenido en su área clínica pacientes con abdomen congelado? ¿Nadie? ¿No? Ok. Yo sí he tenido pacientes en mi área clínica y no como especialista en heridas. Sí, no como la enfermerita que trabajaba en un área clínica atendiendo al paciente con sus 15 pacientes en sala. Sí. Pacientes en donde les ofrecías un vendaje y a ver qué pasaba. Y a ver si el día de mañana lo encuentras con vida o llegas y ves la cama vacía. Sí. Este tipo de pacientes realmente son pacientes que no tenían esta parte de la esperanza de vida y colocándoles terapia presión negativa, colocándoles un VAC, hemos tenido pacientes que en un lapso aproximadamente de mes y medio, 2 meses, tenemos un cierre de pared abdominal completo. Y un paciente que se puede regresar a tener la vida que tenía antes de padecer esta enfermedad. Entonces, por eso la importancia de hacer elecciones correctas y también conocer las nuevas tecnologías que nos oferta la industria. Esta esponja de contacto tiene una porosidad de 400 a 600 micras. Y cuando yo coloco la terapia presión negativa, es una terapia oclusiva, entonces tapo por completo la herida. Tengo un material de contacto y tengo un material que me protege por completo la herida. Esto me va a causar 2 efectos a la hora que yo ejerzo presión negativa. Yo conecto al canister, prendo mi máquina y le doy iniciar a menos 125 milímetros de mercurio. En cuanto yo coloco mi terapia, vamos a ver 2 efectos. Uno se llama macrotensión y el otro se llama microtensión. ¿Qué es la macrotensión? ¿Alguien ha colocado VAC aquí alguna vez en su vida? Ok. En cuanto prendes la máquina, una vez que hiciste toda la colocación, ¿cómo se ve?
se colapsa. ¿Se hace más chiquita la herida? Ok. ¿Cómo se ven los bordes de la herida? ¿Se reduce el borde? Ok. Ese efecto se llama macrotensión. Si en mi herida medía 10 por 10, cuando yo coloco la terapia a presión negativa y prendo mi máquina, mi herida en ese momento, instantáneamente de medir 10 por 10, vamos a verla reducida incluso hasta 5 por 5. ¿Por qué? Por el colapso que tengo de la herida. Eso se llama macrotensión. Y tenemos otro efecto que se llama microtensión. La microtensión tiene cosas fundamentales. Uno, la salida de todo el material que me causa el edema, de todo este líquido que tengo en los capilares de mi herida. Entonces voy a sacar con la microtensión todo el exudado que tenga mi paciente. Primer efecto. Segundo efecto importantísimo. Hablábamos de una porosidad que tiene la esponja y sabemos que tenemos al queratinocito, ¿verdad? Al fibroblasto. El fibroblasto se va a pegar a la esponja y esta porosidad va a causar que el fibroblasto, con la presión que tiene la máquina, menos 125 milímetros de mercurio, le causamos un estrés celular porque lo estamos ahorcando y de esta manera hacemos que ¿qué? Que se reproduzca y se parta en dos. Entonces hacemos una mitosis celular por medio de un estrés celular. Estresamos al fibroblasto y de esta manera el fibroblasto crece. Al hacer esto, adivinen qué, pues también tenemos capilares, ¿verdad? Y causamos exactamente el mismo efecto en los capilares y también tenemos algo que se llama angiogénesis. Se reproduce también el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque el VAC no es selectivo exclusivamente con el fibroblasto. Va a reproducirnos el tejido que se encuentre, fibroblastos y vasos sanguíneos. Por lo tanto, tenemos tejido de granulación y también vamos a tener angiogénesis a la par. Por eso es que tenemos tejidos de calidad y tejidos bonitos en las heridas, ¿sí? ¿Preguntas con los efectos de macrotensión y microtensión? No. Ok. Algo importante de la terapia es que al principio nace la esponja negra, que es esta que está aquí. La esponja negra nada más es una esponja de poliuretano, no está medicada. Esta esponja no la podíamos poner o no la podemos usar cuando tenemos una herida infectada. ¿Por qué? Pues porque no está medicada. Por lo tanto, si usamos una esponja negra, mi herida debe de estar libre de infección para que la pueda utilizar. La que les pasé es una segunda generación. Esa es una esponja de plata. Y la plata quedamos que era un antimicrobiano de amplio espectro y por lo tanto esa es una esponja medicada. Y podemos utilizarlo cuando tenemos algún dato de infección. ¿Por qué? Porque voy a tener actividad de plata sobre el lecho de la herida. Voy a tener una actividad antimicrobiana. Siguiente imagen. Esto nos habla de un costo-beneficio. ¿Por qué? Porque logramos hacer cierres de heridas en tiempo récord. Al final del día me sale más barato usar terapia a presión negativa que usar gasas y jabón para hacer curaciones, porque los tiempos los vamos a reducir de una forma muy importante, ¿sí? Y de esto hay muchos estudios, si ustedes se meten a redes los van a encontrar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque esto está bien estudiado y es por este costo-beneficio que tiene la terapia que la compra el gobierno para sus pacientes. ¿Ustedes creen que al gobierno le salga barato tener un paciente diabético? Entonces, ¿por qué en México nos hemos enfocado tanto en la prevención en los últimos años? Porque sale más barato prevenir que tratar. Ok. El gobierno empezó a comprar esto porque le salía más barato usar esto que comprar gasas, jabón y personal médico. Porque el tiempo que nos gastamos en una curación cuesta. Y se dieron cuenta que esto, aunque podía sonar costoso, era más barato y salvaba vidas versus una terapia tradicional, versus agüita y jabón. Por eso es que el gobierno los compra, porque le vieron la parte del beneficio económico. Para hacer una colocación del VAC debemos de hacer una selección adecuada de la herida. Algo importante que debemos a tener en consideración
son las espumas que nosotros manejamos. Esta es para una herida libre de infección, en donde lo único que quiero hacer es hacer un cierre de la herida, generar tejido de granulación. La esponja de plata la puedo usar para mis pacientes que tengan un proceso de contaminación en las heridas. Cuando siguen investigando la terapia, tenemos la parte de la cura húmeda que ya era conocida, pero estas esponjas son hidrofóbicas, o sea, repelen el líquido. Y dicen, bueno, si tener humedad en las heridas es bueno, ¿qué pasaría si les ofertamos humedad y podemos controlar entrada de líquido en una herida? Entonces, hacen algo que se llama Veraflow, que nos permite instilar heridas. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre instilar e irrigar? Ok. Cuando nosotros irrigamos es cuando nosotros vamos al baño y nos lavamos las manos en el chorro del agua. ¿Se moja completamente mi mano? ¿O hay sitios que no se mojan? Hay sitios que no se mojan. Cuando las metemos en agua. Ok. Lo mismo pasa con las heridas. Cuando yo irrigo una herida, hay sitios en donde mi solución no está tocando. Cuando yo instilo una herida, meto la solución de forma controlada y aseguro que mi solución va a tocar toda mi herida. Y oferto un medio ambiente húmedo a mi herida. Y hacen esta esponja que se llama Back Veraflow. También es una esponja que es hidrofóbica, pero es menos hidrofóbica que la que ustedes tienen. Y si se fijan, viene con estos suajados la esponja que permite el paso de líquido entre la esponja. Esta yo la coloco y ya, por ejemplo, si esto es lo que mide mi herida, pues nada más lo corto y así la pongo, ¿sí? Se la voy a pasar para que la vean. Ojo. ¿Cómo se llama esta? Back Veraflow. Esta es la esponja de Veraflow. Así con V, Veraflow. Así es. Esta, si bien el color es como plateadito, no está medicada. O sea, es la pura esponjita como la negra, pero menos hidrofóbica. ¿Qué es lo que nos va a funcionar si tengo un dato de contaminación? Que yo a esta le puedo instilar una solución antimicrobiana. Por ejemplo, una solución BASH que nos ayuda a prevenir la formación de biopelículas y controlar las infecciones y no es citotóxica. ¿Sí? Entonces yo puedo meter solución que tenga la actividad antimicrobiana con esta. Con la otra no me sirve porque la otra me va a repeler el líquido y nada más voy a echar a perder la terapia. Con Veraflow podemos hacer esto. Esta es una cuarta generación de la terapia. Después, ustedes recuerdan lo que es el desbridamiento autolítico, que es quitar el tejido no viable por medio de humedad. Ya le estamos metiendo líquido a la herida, pero con estas terapias no podemos utilizarlas si tenemos tejidos no viables. Primero metemos al paciente a un láser quirúrgico, ya que quitamos todo el tejido desvitalizado, puedo usar la terapia Clean Choice. Viene con una espuma de contacto reticulada, parece un panalito de abejas, y viene con 2 esponjitas. También es de color gris. De nuevo, no está medicada. ¿Cómo se llama? Perdón. Veraflow Clean Choice. Los dos. Veraflow Clean Choice, ¿sí? Y esta nace para desbridar el tejido no viable a mis pacientes. Esta espumita reticulada va en contacto directo con la herida y ya sobre esa van las espumitas, se hace la oclusión y también podemos instilar solución antimicrobiana a la herida. Y desbridamos el tejido no viable y hacemos también la parte de ejercer terapia a presión negativa. Una vez que desbridé a mi paciente, dejo de usar esta terapia porque al estar reticulada, pues no tenemos un contacto al 100% con la herida. Por eso esta nada más la utilizo siempre y cuando tenga tejido no viable. Ya que desbridé mi herida, ya le pongo el Veraflow Cleanse. ¿Cuánto día dura? Todas las terapias se cambian cada 72 horas. Todas. Negra, plata, Veraflow Clean Choice es cada 72 horas. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es por qué el cambio de generación y por qué se hace la instilación a la herida. Porque cuando hacen la parte de instilación se dan cuenta que la cantidad de tejido de granulación que crece
es muchísimo más versus una terapia tradicional. Por ejemplo, con una terapia con la esponja negra o con la esponja de plata, algunos pacientes requerían de 4 a 6 recambios. Cuando colocamos terapia con instilación, esto se ve reducido de 3 a 4 recambios por paciente. Entonces, reducimos tiempos cuando instilamos solución en cavidad. Por eso es que Veraflow es la terapia más adecuada para la generación del tejido de granulación. ¿Por qué? Porque es una nueva generación, ¿sí? Actúa más rápido y hacemos cierres en tiempo récord. Continuamos con la primera y segunda generación. ¿Por qué? Pues porque todavía hay mucha gente que usa primera y segunda generación y porque a veces nos resistimos un poquito al cambio. Pero realmente lo que actualmente es como lo de hoy es la parte de instilación. También en la terapia tenemos algo que se llaman accesorios. Tenemos este que es un accesorio, que esta es una Veraflow Cleanse. Esta está cerrada, pero la voy a abrir. Es de taller, así que la puedo abrir. No sé. Veraflow Cleanse también es para heridas cuando vamos a instilar pacientes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién tiene por ahí la esponjita que les pasé? Ok. Cualquiera de estas esponjitas, si yo hago esto, ¿qué pasa? Se rompe, ¿verdad? Ok. Con todas tus fuerzas. Ok. ¿Ven la fuerza de tensión que tiene? ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren ver que no es mentira? ¿Ok? Esta, ¿en dónde la colocamos? Cuando tenemos alguna tunelización o algo. ¿Qué pasa si le meto esta espuma? A la hora de sacarla se puede romper. ¿Por qué? Porque se va a romper con facilidad. Esta la voy a colocar dentro de la tunelización. Viene para que yo la pueda cortar en dos y meter dentro de la tunelización. La coloco dentro de la tunelización. Una vez que sentí el piso o la pared de la tunelización, la saco 2 centímetros. Esta no tiene que tocar pared de la tunelización, o el fondo. ¿Por qué? Porque va a crecer el tejido de granulación. Y si toca el fondo, pues el tejido de granulación va a crecer adentro de la herida. Y otra cosa es que a la hora de hacer el colapso, se va a colapsar 2 centímetros hacia adentro. Entonces, por eso no tiene que tocar el fondo. Siento, saco 2 centímetros y esa es la cantidad que debe de estar dentro. Incluso si meto nada más la mitad, ¿se fijan la fuerza de tensión que tiene? Ok, es por eso que esta es especial para esos sitios. Esta esponja blanca es una esponja de alcohol polivinílico, viene en este empaquito blanco y se las voy a pasar para que la toquen. Esta esponja al ser de alcohol polivinílico, conserva humedad. Esta esponja debe de tocar únicamente el hueso o el tendón del paciente. No la podemos dejar como de cama completa. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a tener el efecto deseado. Únicamente sobre hueso o tendón. ¿De qué va a depender la elección del canister? Del tamaño de mi herida, ¿sí? Y del exudado que tenga. Como recomendación, la primera y segunda colocación son las que más exudado nos dan. Entonces, si tengo una herida que mida 10 por 10 y no tiene un exudado muy importante, sí les recomendaría al menos las primeras colocaciones un canister de 500. ¿Por qué? Porque la cantidad de exudado que voy a tener es más importante que ya el tercer o cuarto recambio, ¿sí? Entonces, los primeros recambios nos van a dar un poquito más de gasto, ¿sí? ¿En qué momento cambio el canister? La máquina, cuando llegue a 100 mililitros antes de llenarse, la máquina va a empezar a sonar canister lleno. En ese momento, yo voy corriendo por mi canister y cambio un canister al canister nuevo. Si yo en ese momento yo le pongo restablecer a la máquina, va a volver a succionar. Y quiero que vean esto. Este es mi canister.
Y aquí viene los mililitros. Este es un canister de 550, 100, 150. Aquí están los 500. Esto es lo máximo que se puede llenar el canister. Este tiene un sensor. Este es el sensor. ¿Ven a qué altura está? ¿A qué altura están los 500? Si se fijan, el sensor está abajito de los 500. Estos sensores son los que están succionando todo el líquido. Si yo le pongo restablecer cuando ya me dijo canister lleno, ¿qué va a pasar? ¿De dónde viene el exudado? De esta máquina, ¿sí? Este es el que está succionando, el que está trayendo todo el líquido. Si yo le pongo restablecer y este ya está lleno, ¿a dónde se va a ir el exudado? Al sensor. Y el sensor se va a contaminar. Todo esto vamos a tener todos los bichos del paciente. Esto que es algo cerrado, en donde no hay riesgo de contaminación, lo vamos a perder. Porque todo lo del paciente va a quedar ¿en dónde? En la máquina. ¿Y esta máquina qué voy a hacer? El paciente la va a desocupar y se la voy a llevar a otro paciente. Con todos los bichos que tenía mi otro paciente. Eso es lo más grave eso es algo muy grave porque causamos muchas infecciones. Y otra cosa grave es que las máquinas se descomponen. Y una máquina descompuesta es una terapia menos o N cantidad de terapias menos. ¿Por qué? Porque pues están de acuerdo que las máquinas no están para conservar líquido adentro y menos ese tipo de líquidos. Entonces las máquinas se descomponen. Por eso si me marca canister lleno, yo lo que hago es ir por otro canister y cambiarlo. ¿Cómo se cambia el canister? Hay una forma de colocarse. Nuestro canister tiene estas pestañitas. Nuestra máquina tiene estas pestañitas. Esto se ensambla. ¿Cómo? Coloco mi canister en la parte de arriba, lo voy bajando. Si se fijan, aquí ensamblan estas patitas, lo bajo. Y por último, presiono y escucho un clic. ¿Se fijan? Ya no se puede salir. La forma para sacarlo, esto tiene este botoncito, presiono el botón y se sale. Y cuando se va a hacer el cambio, ¿se debe de hacer alguna otra maniobra en la máquina o no solamente botar ese botón? Solamente botar este. Y eso es todo. Lo botamos, cambiamos y ahora sí aquí le vamos a poner restablecer. ¿Sí? O iniciar terapia. Y ya nos va a volver a censar y va a seguir ejerciendo la presión en la máquina. Otra cosa importante de la máquina es que todas las máquinas de Baculta, o sea, todas nuestras máquinas tienen la opción o nos dan la opción de poner los diferentes tipos de terapia. Porque si se fijan, vimos 4 terapias diferentes. Prevena, la terapia tradicional que hacemos con la esponja negra y con la esponja de plata, instilación, que son las que en donde metemos líquido a la herida, y aptera, que es para abdomen abierto, en donde tenemos una bolsa que nos ayuda a proteger vísceras. Todas las máquinas nos ayudan a ejercer las 4 terapias. No necesitamos cambiar la máquina. La máquina nos da la opción de todas. Esta es la interfaz. Aquí está iniciando nuestra máquina. Una vez que termina de iniciar, nos va a mandar a esta pantalla. Esta siempre la vamos a encontrar. Las máquinas ya vienen previamente con una programación previa. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner continuar. Así es. Continuar terapia y me inicia la terapia. Por ejemplo, aquí, por la interfase de color verde, me dice qué terapia estoy teniendo. En este caso, yo había dejado una terapia aptera. Vamos a ver, y nos vamos a ir a ajustes de terapia. Cada color, e incluso la interfase va a cambiar de color, y la coloración que vea atrás nos va a hablar también de qué terapia estoy colocando, ¿sí? Entonces si yo pongo aptera, yo tengo que colocar aptera, la esponja de aptera. Si yo pongo prevena, que es morado, ¿de qué color era la esponja de aptera? Morada. Bactherapy, que es la tradicional,
me aparece de color azul clarito y con azul fuerte me aparece Veraflow, que es en donde voy a instilar, ¿sí? Si yo le pongo Back Therapy, me va a mandar a esta interfase, en donde yo puedo hacerle algunos cambios a mi terapia. Algo importante es que la máquina yo puedo también cambiar la cantidad de presión que yo necesito. Lo mínimo que puedo poner de presión es menos 25 milímetros de mercurio. Lo máximo que puedo tener de presión es menos 200 milímetros de mercurio. ¿Por qué no puedo poner más de menos 200 milímetros de mercurio? Porque causamos daño a la herida y causamos isquemia. Menos de menos 25 milímetros de mercurio, pues no le estoy haciendo nada a la herida, entonces ¿para qué se la pongo? ¿Por qué me permite censar manualmente la presión? Porque en el paciente pediátrico muchas veces la presión que voy a dejar no es menos 125 milímetros de mercurio y yo puedo poner 50 milímetros de mercurio. Los rangos que me va a dar va a ser de 25, 25, 25, con un mínimo de 25. Si yo quiero menos, no me da opción. Máximo 200. Si yo quiero más de 200, no me va a dar, ¿ok? Tenemos otra cosa que podemos censar, que es la intensidad. Muchas veces cuando iniciamos con la terapia, con la intensidad es la fuerza con la que va a hacer la succión. Si tenemos un paciente que es muy sensitivo y tengo una intensidad alta, le puede causar dolor a mi paciente. Si mi paciente dice, ¿sabes qué? Me está doliendo un poquito, podemos bajar un poco la intensidad. Disminuir la intensidad no me disminuye la presión, ¿sí? Yo le presiono en donde dice intensidad. Ok. Y aquí le pongo baja, media o alto, ¿sí? Yo la tenía en media, pero puedo bajar la intensidad o subirla. Y tenemos dos modos, continuo o intermitente. En modo continuo todo el tiempo voy a estar ejerciendo terapia presión negativa en la herida, todo el tiempo voy a estar. Cuando tengo una terapia continua corro el riesgo de que la célula se acostumbre. Normalmente cuando iniciamos una terapia iniciamos en un modo continuo, ya en la segunda terapia ya pasamos a intermitente en muchos casos. ¿Cuál es la modalidad de PC, que es la modalidad intermitente? Voy a tener periodos en donde voy a ejercer presión negativa, periodos en donde voy a soltar. Presión negativa, suelto. Presión negativa, suelto. ¿Esto con qué intención? Porque si todo el tiempo tengo terapia presión negativa, la célula se puede acostumbrar el fibroblasto a la presión negativa y puede decir, pues ya ahorita ya me acostumbré a vivir aquí y ya no me voy a reproducir. Por eso es que tenemos ambas modalidades. Cosa importante es que BAC, la marca BAC, es la única máquina que nos ofrece estas modalidades. Y es la única máquina en donde podemos instilar a cavidad al paciente y somos los únicos que tenemos la esponja de abdomen abierto, que les voy a mostrar en este momento. Este plastiquito, que es protector de órganos o de vísceras, me va a permitir conservar mi víscera y que las esponjas no lleguen a tocarlo. Esta yo la puedo recortar a las necesidades de mi paciente, porque no es lo mismo un paciente como yo, que mido unos 58, que estoy delgadita, a un paciente grande. Entonces, esta es para que nosotros la adaptemos al tamaño de mi paciente. Si yo necesito recortar mi lámina, es muy importante, si se fijan, tenemos el límite y tenemos una pestañita de protector de vísceras. Si yo necesito hacer un recorte, lo tengo que hacer. Si la medida de mi paciente es hasta aquí, mi recorte yo lo voy a hacer a la mitad de la segunda línea. ¿Para qué? Para dejar mi pestañita y yo quito la esponja que queda aquí. ¿Por qué? Porque si esta esponja queda por fuera, este pedacito de esponja me puede fistulizar a mi paciente. Por eso yo lo arranco y viene específicamente con esta forma. ¿Para qué? Para que sea fácil quitarlo.
y tengo mi pestaña de protector de vísceras. De esta forma la coloco. Esta va a ir en contacto directo con las vísceras. No voy a tener el riesgo de que las vísceras lleguen a tener una fístula. Y mi kit viene con estas esponjas. Estas ya me van a ayudar como las esponjas de plata y estas van a ir sobre esta. También es una esponja de poliuretano. Si se fijan, manejamos códigos de color. ¿Para qué? Para distinguir cuál es la esponja de Aptera, cuál es la esponja de Veraflow y cuál es la esponja de la terapia tradicional. En el caso de Aptera, todo viene en color azul. Una vez que colocamos mi esponja protectora de órganos, de vísceras, ahora sí pongo mi esponja de poliuretano y mi esponja de poliuretano debe de tocar los bordes de la herida y viene para que yo la adapte también al tamaño de mi paciente. Entonces yo se las puedo ir quitando hasta que tenga la medida adecuada con mi paciente.